Víctor Hugo, buenas noches por allá, ¿cómo te va? Un sueño se convierte en realidad. Bien, Luciana, Iván, a todos mis compañeros allí en la mesa. Es un gusto saludarlos y entiendo perfectamente lo que dice Pekerman. Un gran dolor. Rompía el corazón verlo padecer la definición por penales, que estuvo tan en las manos de Colombia. La tajada de Ospina es la más grande atajada de un penal que yo recuerde. Fue extraordinario lo que hizo. Y el triunfo estaba en el puño de Colombia. Y de pronto se dilapidó por ese tiro en el travesaño y después por la atajada del arquero. Pero Colombia se ha ido con honor del Campeonato del Mundo, cómo jugó la largue, cómo luchó en el último minuto del partido para empatarlo, la forma en que se brindaron, que se entregaron. Con poquito más yo creo que podían ganar en el transcurso del partido. Después vino la definición y esto de suerte y verdad que marca los penales, que siempre parece que marcan una injusticia cuando no gana aquel que uno quería que venciese. Y me parece que nos hemos quedado todos con una cierta tristeza inevitable, porque nos hicimos hinchas de Colombia por múltiples motivos, por Colombia, y también de alguna manera hay que reconocerlo, porque enfrente estaban los ingleses. Así que comparto la pena, la delicadeza, la caballerosidad con la que Pekerman, Luciana, termina su tarea al frente de la selección colombiana. Supongo que este será un capítulo ya definitivo, después de tantos mundiales dirigiendo al seleccionado cafetero. Víctor Hugo, hubo novedades también desde el ámbito político-económico. Por ejemplo, el Banco Central reconoció una inflación para este año del 30% y un crecimiento menor al que esperaba el gobierno. ¿Cómo lo ve? Y lo veo como esos personajes del teatro que se han maquillado mucho y en la transpiración se les va cayendo el maquillaje, se le cae la máscara al gobierno y no sé cómo harán los que le pintan el rostro al gobierno. Estoy hablando de los medios de comunicación diabólicos que están permanentemente respaldándolos. La canasta familiar tiene precios en los últimos 2 meses aumentados hasta un 28,7%. El aceite, 15%, la yerba, el 8%. Y así todo lo que es de primera necesidad para la gente ha aumentado. Y entonces nos encontramos con cosas tan sorprendentes como Carrió, que es una referente muy importante del gobierno, hablando de que hay que dar propinas. Es decir, saltamos de la promesa de pobreza cero, que siempre fue un disparate, que siempre fue algo absolutamente increíble porque en el capitalismo no existe la pobreza cero. Existe un dique que se le pueda poner desde algún gobierno a ese neoliberalismo que mata, que se lleva absolutamente todo por delante. Pero es curioso que después de prometer promesa cero, de que vamos rumbo al cambio y todos juntos y codo a codo, Carrió reconozca que lo único que podría darle una mano a la gente necesitada es que los que tienen un poco más den propina. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Parece mentira, parece un cuento, que de todo aquello que se dijo, de todo lo que se golpearon el pecho, de lo que han prometido día por día, aun cuando uno se daba cuenta que las promesas eran incumplibles, que terminen haciendo este reconocimiento. Lo que puede salvar a los vulnerables de la Argentina es que haya gente generosa que dé propina. Es muy curioso porque Carrió no parece ser la más mano abierta para dar propina. Miren esta información, si la tenemos a mano por lo menos, en la cual un mozo de La Plata cuenta que la propina que recibió de Carrió fueron 5 pesos y unas monedas en una ocasión. Se ve que Carrió dice: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero una cosa también llamativa en toda esta historia
que uno a veces cuenta con una sonrisa cuando escucha tanto disparate, pero que siempre nos resulta patética, es que Carrió le sugiere a la gente no mirar televisión. ¡Caramba! No mirar televisión. ¿A qué canales no quieren mirar? Si todos los canales, podríamos decir el 95%, han estado cubriendo al gobierno nacional. ¿Qué canales hay que no mirar para que la gente no se convenza de que la crítica al gobierno es algo fundamentado? Vale la pena escuchar ese tramo de Carrió. Que hay dos Argentinas. Una Argentina corrosiva de la capital y del mundo, del microclima, de la política, la televisión y los opinadores, con un gran rechazo colectivo social en el interior, pero un gran rechazo, y la gente está apagando los televisores. Yo no sé si esto se muestra en los índices, pero debe ser así, porque gente que estaba acostumbrada a ver televisión dice, yo a fulano de tal, estoy hablando de gente que votó a Cambiemos, periodistas, no estoy hablando de kirchneristas o de esto, dice, no puedo soportar. Dice, ¿qué es no poder soportar? El ruido, lo corrosivo. Y yo creo que también, yo no veo, analizo, no veo, veo un clima hecho a propósito, y un gobierno que está metido en el microclima, que yo le digo, chicos, salgamos. Recién me reía con María Eugenia y me reía con Caputo. Le digo, pero escúchenme una cosa, quédense todos tranquilos. Si acá hubo desde aceite caliente en 1806, si del 25 de mayo de 1810 fue en la Plaza de Mayo, el que no quiera que haya lío en Buenos Aires no tiene que vivir en esta capital. Es un sketch, es un personaje lo que hace Carrió. En efecto, debe haber canales que han tenido su apagón, o que por lo menos ya no tienen la audiencia que tenían antes. Esto se puede corroborar mirando Ibope, porque esos canales han mentido demasiado. Han mentido todo el tiempo, pero han mentido a favor del gobierno. Aquello que la gente rechaza es la mentira, no la crítica, porque de la crítica uno se puede defender. Si quien habla no tiene razón, del otro lado tiene que haber algún fundamento. De la mentira no nos podemos defender. Y esos canales han mentido 2 años y medio. Es probable que tengan un apagón y que la gente haya mudado hacia otros canales. Ojalá que sea así, porque la mentira es muy grande. ¿Ustedes se acuerdan del cepo, del dólar, de la historia? Aquellas personas que gritaban en la plaza, quiero viajar, quiero que saquen el cepo, basta con lo del dólar. Pues ahora el gobierno, parece cuento esto, el gobierno va a determinar que para viajar habrá un dólar especial, es decir, un cepo al dólar viajero. No lo está diciendo uno de esos canales a los que mucha gente ha apagado. Se lo estamos diciendo nosotros, pero no nosotros en realidad. Lo está diciendo Marcos Peña. ¿La hipótesis de dolarizar la economía argentina es un disparate o es una posibilidad? Disparate. Disparate. La otra, la hipótesis de poner un impuesto más grave a los que se vayan al exterior y un dólar más grave a los que consuman en el exterior, ¿es una posibilidad o un disparate? Desdoblar el tipo de cambio es un disparate. La posibilidad de discutir el tema de los impuestos a los pasajes al exterior es algo que está sobre la mesa, que algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente que tenemos, y es una de las cosas que se analizará, pero se analizará en un contexto de una discusión más amplia, que es cómo llegar al equilibrio fiscal y a un presupuesto que respete el acuerdo que firmamos del 1,3 de déficit para el año que viene. Hoy no se necesita mostrarles a ustedes todo lo que dijeron antes sobre esto que ahora, en la desesperación del gobierno por encontrar algún camino viable por el famoso ajuste, etcétera, determinen hacer exactamente lo contrario de lo que decían. Todo es una mentira. Cada día una falacia distinta, y esta, sin ningún tipo de dudas, lo es. Es como decía González Fraga, ahora sí que se está haciendo realidad. Se creían que podían con un sueldo de trabajador viajar, darse determinado tipo de gustos. Eso se creían, preguntaba González Fraga, ¿se acuerdan? De creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Claro que González Fraga debería ser una precisión, o la vamos a hacer nosotros. A los que les van a impedir viajar,
es a la gente que tiene menos. Los ricos viajan siempre, porque pueden, porque están por encima del costo del dólar, etcétera, y cuando el dólar aumenta, ganan porque con sus dólares afuera tienen todavía más dinero. O sea, esa gente no tiene ningún tipo de problema. El que no va a poder viajar, como sucedió hasta el 2015, es ese muchacho de 20 años, 22 años, que con su novia, con su amigo, con alguien, decide salir a correr mundo. Y lo podía hacer. Ese es el que no lo va a poder hacer cuando le pongan ahora este cepo, para usar las viejas palabras que ellos utilizaban con fruición, con gusto, con esa capacidad que han tenido durante todos estos años para mentir. Pero cuando Carrillo dice apaguen los canales, tendría que mejor pensar en apagar los trolls. ¿Saben ustedes lo que está ocurriendo con la cobertura que se le da al gobierno? Marcos Peña gasta 200 millones de pesos por año para que los trolls hagan vil la vida de gente decente, para que ataquen del Papa para abajo a todas las personas que ellos sienten que están en la vereda de enfrente. Entonces Marcos Peña da una orden y esos trolls, pagados por el gobierno, pagados por el pueblo, como suele decirse, van y dicen cualquier cosa de las personas, del Papa para abajo. Lo sabemos absolutamente todos, pero parece que no pudiéramos tomar conciencia a veces de lo que realmente sucede. Yo recuerdo cuando la primera vez que escuché el tema de los trolls fue con Roberto Navarro en el Destape, me llamaba la atención. ¿Qué será eso de los trolls? Porque no estoy muy metido para nada casi en el tema de las redes sociales. Pero después, poco a poco, se fue haciendo una denuncia que formulaban en la cara de Marcos Peña. Por ejemplo, un encuentro que tuvo con Kicillof en marzo del 2017. A ver si recuerdan esto. Le atribuye al saber popular, pero que es clarísima y que excede todo análisis económico, es que gobiernan para los ricos. Por eso le perdonan impuestos a los ricos y se los suben a los pobres. Esa es la realidad hoy de la Argentina. Así que yo creo, señor jefe de gabinete, que le convendría, porque he visto de nuevo una instalación, yo no sé si las 50 personas que están ahí afuera son los trolls, los famosos trolls, pero eso, sean o no sean, lo que le digo es que más allá de los 50 personas que usted trajo, ahí atrás hay 100.000 que están reclamando que abran la paritaria docente. Esa es la realidad, no lo de las redes, no lo de los trolls, no los asesores que trae acá. Muchas gracias. Pero 2 meses después ya no era una voz del kirchnerismo la que hablaba de los trolls. Felipe Solá también hacía mención a esos personajes anónimos, esos empleados de Marcos Peña y del gobierno que cuestan millones y millones de pesos. Bueno, 200 millones de pesos por año para destruir la credibilidad y la honorabilidad de las personas que no le gustan al gobierno y a los medios de comunicación dominantes. Escuchen a Solá. Tenemos que meter sus declaraciones ofensivas del día 26 de mayo. A ella se refirió Marco Labaña cuando dijo que Massa era un tribunero. Enfrentar tribuna puede ser una actividad sencilla si uno se hace de su propio público y saluda nada más que a su propio público. En ese caso es una actividad hasta placentera para el que esté acostumbrado a hablar en un micrófono. Y se acostumbran rápido los hombres que avanzan en política. Es una actividad placentera. Si la tribuna, en cambio, como me ha tocado tantas veces, y sobre todo siendo secretario de Agricultura, pero también siendo gobernador, no es la de los muchachos que trajimos, no, sino que es una tribuna que representa en ese momento a un sector o a un promedio de la gente. Entonces no es placentero. Entonces, enfrentar tribuna y ser tribunero, ¿sabe qué es? Es capacidad para defenderse, capacidad para convencer y valentía para dar la cara. A nosotros no nos dan la cara. Usted nos da la cara acá y después nos insulta. Pero todos los días en la red están los troles. Están los trolls. Todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara. No pone la cara, lo ponen los pibes. A los que les pagan migajas. Pero Marcos Troll, a Kicillof, a Solá y a los periodistas que denunciaban la existencia de los trolls, los desmentía con el énfasis que él pone, con el entusiasmo que él tiene cuando se trata de mentir. Lo hace muy bien, aunque, como vamos a demostrar en el final de este tramo, quedará muy claro de una manera inefable que esto es mentira. Pero escúchelo a Marcos Peña decir que no era verdad, que no existen los trolls y mucho menos manejados por él. Y el tema de los trolls de Marcos Peña, que es un mito, existe, hay gente laburando. Es un mito
por dos razones. Uno, porque no es coherente que si hacemos todo en libertad de expresión, de hacer que los medios públicos sean plurales, de no atacar, de tener conferencia de prensa, de estar permanentemente en un discurso más de construcción y de vínculo, ¿cuál sería el sentido de hacer algo que aparte en 5 minutos se sabría? ¿Por qué de todos los que se llenan la boca diciendo eso nadie aportó nada de elementos? Porque saben que nosotros no lo hacemos. Y es una forma, creo que muchas veces pasa, que es fuerte que alguien te critique en redes sociales. Ojo, y no digo que no haya gente que arma estos robots y tweets truchos, eso está claro, es parte de Twitter. Sí, existir existe. Existe, pero no es algo promovido por nosotros. Pero la idea, creo que es muy difícil. A mí, yo particularmente me borré el Twitter del teléfono, por ejemplo. Yo, de que soy funcionario, no me meto. No meto una cosa, porque te carga una energía, que te corre el foco también, ¿no? Un mito se permitía decir Marcos Troll, que era todo aquello que decían. No existe de ninguna manera. Él se había retirado incluso de las redes sociales. Tan bueno es Marcos Peña, tan lejos está de ser Marcos Troll, que se había apartado, ni siquiera miraba las redes, se había borrado, había anulado todo eso. No, si parece cuento. Él dice, nadie aportó nada. Bueno, le vamos a dar un aporte definitivo para que se sepa que esto es verdad. Seguramente parte de la interna del gobierno y de los medios, porque Duhovne debe tener algún entripado con Marcos Peña, porque es gracias a Duhovne que se conoce fehacientemente que existen los trolls y que los tiene Marcos Peña. Porque es Duhovne el que le dice, tenemos que terminar con ese gasto, no podemos gastar esos 200 millones. Y como Duhovne es Clarín, Mañetito Duhovne, tiene protección. Y entonces, para defenderlo, van contra Marcos Peña y van de esta manera, nada sutil, por cierto, aclarando Clarín que existen los trolls y que Duhovne le está pidiendo a Marcos Peña, esto es adentro del gobierno. Estos no son los canales que pide Carrió que se apaguen. Esto se sabe por Clarín. Vale la pena recordarlo. Este plan tijera. Se quiere, digamos, hay un montón de recorte de gastos. A empleados públicos, autos, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay congelamiento de vacantes, pero además, entre otras cosas, hay una disputa dentro del gabinete porque los que están a cargo de este plan tijera quieren eliminar el ejército de trolls, Lo maneja la jefatura de gabinete y gasta 200 millones de pesos al año. Escuchaste, 200 millones de pesos. ¿Para qué? Para escribir en las redes sociales en contra de los oponentes. Recordemos que víctima de esta situación fueron gente famosa como Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Marcelo Longobardi. Hay un estudio que se hizo de Amnesty Internacional, ¿no? Bueno, llegó la hora de cortar el ejército de troll que maneja la jefatura de gabinete. Lo están proponiendo el ministro Duhovne y también Caputo. Vamos a ver qué sucede. El maquillaje que se cae de la cara de Marcos Peña, denunciado por Clarín, está diciendo claramente que los maneja él, que son trolls, que gastan 200 millones y que Duhovne, el hombre de Clarín, uno de los tantos hombres de Clarín dentro del gobierno, le está diciendo a Marcos Peña, terminemos con ese gasto. Una interna, dice la gente de Clarín dentro del gobierno. Sí, una interna más, que uno se pregunta cómo va a terminar, porque Marcos Peña es Macri, pero Duhovne es Clarín. Y si efectivamente están confrontando y se hace tan visible y tan claro en un tema muy espinoso para Marcos Peña, porque después de haber negado todo lo que negó en la existencia de los trolls, aquel día ante Kicillof, después ante Felipe Solá, la gente de Amnistía Internacional, que había sido muy atacada por los trolls de Marcos Peña y que también contó cómo operaba Marcos Peña a través de los trolls. Todos se lo están diciendo, ahora ya no hay manera de desmentir lo que todos nos damos cuenta que es cierto. Y una de las víctimas preferidas que tuvieron los trolls para hablar cualquier cosa de él fue Roberto Baradel. Por eso lo vamos a escuchar a Baradel hablando del paro docente que hoy tuvo la solidaridad que correspondía con los docentes del Chubut, los reprimidos, agredidos de dirigentes docentes del Chubut que están pidiendo un pequeño aumento, créame que es un pequeño aumento, y no le quieren dar las paritarias porque el gobierno nacional no quiere dar paritarias nacionales, entonces no hay paritarias en la provincia de Chubut y no pueden discutir el salario mínimo decente que los docentes deben tener. Baradel, uno de los atacados por los troll, por Marcos Troll, ahora habla del paro que hoy se realizó por los docentes de todo el país. Cada una de las provincias, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha determinado el no inicio,
Chubut sigue con medidas de fuerza. Nosotros vamos a convocar asambleas la semana que viene y es muy probable también que se vote el no inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, no solamente de SUTEBA, sino de todo el Frente de Unidad Docente. Chaco sigue con medidas de fuerza, Jujuy sigue reclamando, Corrientes lo mismo, Mendoza también rechazando el cierre por decreto y por supuesto que la CETERA va a continuar con el reclamo de paritaria. Hoy estamos presentes acá, venimos llevándolo adelante durante todo el año, es el 5º paro nacional de CETERA por el reclamo de la paritaria nacional y hasta que no volvamos a tener paritaria nacional, CETERA no va a cesar en el reclamo a llevar adelante a este gobierno y para que pongan en plena vigencia la ley de financiamiento educativo. Ha resistido Baradel, está en pie, sigue siendo un dirigente importante entre los docentes, pero mire que lo atacaron, no solo Marcos Troll, también lo atacó sistemáticamente Clarín. Mintieron cualquier cosa sobre la familia de Baradel, sobre la vida de Baradel, sobre lo que tiene Baradel. Fue increíble que pudiera resistir y mantenerse en pie, porque lo conocen en el mundo de los docentes, es que pudo resistir, pero de otra manera a cualquier persona la tiran abajo. Hablé de Clarín, voy a hablar de Cablevisión y Telecom. Por lo tanto, lo que vale seguramente es el Zócalo, que dice Manieto extorsiona, Macri cumple. La saga Manieto extorsiona, Macri cumple continúa, porque ahora el diario La Nación da cuenta de la denuncia que se hizo contra Esteban Greco. Esteban Greco es el titular de la Comisión de Defensa de la Competencia. Personaje insólito, inadmisible, por lo que le vamos a decir después de escucharlo. Pero lo que hizo Esteban Greco es permitir la fusión de Cablevisión y de Telecom, algo que por otra parte, como sucede siempre, toda la vida y fue igual, Clarín había tomado por asalto. Lo hizo con Radio Mitre, lo hizo con Canal 13, se instalan adentro y después desde adentro, ¿quién los va a sacar? ¿Quién se va a animar en la Argentina a quitarlo Clarín del lugar del que ya se ha apropiado? Pero Esteban Greco, este funcionario, hace un tiempo decía cuál era la función que él tenía que cumplir, que es defensa de la competencia. Lo que van a escuchar no es un chiste, es la realidad de lo que tendría que hacer y lo que por supuesto no ha hecho, que después de oírlo a Esteban Greco les vamos a decir por qué era imposible. Nosotros, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo técnico desconcentrado dentro del ámbito del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Comercio. Nos dedicamos a estudiar el funcionamiento de los mercados. En general, las principales cuestiones que tratamos es ya sea denuncias de parte de empresas o de consumidores o investigaciones de oficio propias sobre prácticas anticompetitivas. Es decir, por ejemplo, cuando hay abusos de posición dominante o cartelización de mercados. Esas son una de las actividades que cuando detectamos eso tenemos que actuar y en caso de verificarse realizar sanciones o órdenes de cese de las conductas. Ustedes pueden creer. En instante vamos a seguir conversando con Víctor Hugo Morales desde Rusia. Víctor Hugo, ¿nos escucha? Porque lo que quería decir, yo continúo por las dudas ante este corte, lo que quería señalar de Esteban Greco es que trabajó años para Telecom y años para Cablevisión. Iván, no se puede creer. Luciana, esto es inadmisible. El hombre que ahora dice está bien la fusión, trabajó para los dos, estuvo de los dos lados. Lo hacen en nuestra cara. Es apabullante lo que este hombre que está ahí en el Zócalo como extorsionador ha conseguido. Tiene gente en la Corte Suprema de Justicia, tiene gente en la Procuración del Tesoro, puso al ministro de Economía y también designó seguramente a quien le iba a dar la fusión. Designó al titular de la Comisión de Defensa de la Competencia, que trabajaba para él, trabajaba para Cablevisión y había trabajado para Telecom. Yo no puedo entender cómo es que estamos tan callados en realidad frente a todo lo que nos hacen. Y una pregunta que le quiero hacer, además para asegurarme de que estamos en el aire a Ivana y a Luciana. Estamos, Lombardi, Canalla Lombardi, ¿fue finalmente al Congreso hoy?
No, hace instantes conversamos con... Te preguntaba, Iván, Juan Luciana les preguntaba, no fue. No fue Víctor Hugo. Bueno, se me había cortado un poquitito el retorno, de ahí ponía quizás una cara de caramba, ¿qué pasa? Bueno, Canalla Lombardo y es así, él no puede dar la cara frente a la gente del Congreso. Lo que sí ha hecho es denunciar a la gente de Telam por apropiación del lugar de trabajo que les corresponde y que con todo derecho están tratando de defender. 357 familias. ¿De qué estará hecha la conciencia de una persona que así nomás de un plumazo deja 357 familias en la calle? Debe estar mirando el programa alguna persona que tuvo que tomar la decisión dando por echado a un trabajador. Y seguramente no durmió en toda la noche. Porque es muy triste tener que decirle a una persona que lo vamos a dejar sin trabajo, que su futuro es inviable, por lo menos en tiempos como los que la Argentina está viviendo hoy día. ¿De qué estará hecho Lombardi para dejar 357 personas sin trabajo, pero además estigmatizarlas y además denunciarlas? Esto es lo que indigna, subleva del comportamiento de Canalla Lombardi, que por supuesto solamente lo puede hacer, porque además de tener la protección de los medios, tiene a una buena cantidad de adulones del periodismo que todo el tiempo le dan aire para que diga contra los trabajadores de Telam por qué es que los tiene que dejar afuera. Persecución política clarísima. Persecución política que con la denuncia de Gabriela Cerruti y de Elizabeth Gómez Alcorta tendría que convertirse en la suspensión automática, en la cautelar que impida que los trabajadores de Telam se queden sin poder ejercer su vocación. La seguimos mañana, Iván, Luciana, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la gente de C5N. Un abrazo, Víctor Hugo, muchísimas gracias.